Tu cerebro aprende lo que repites. Si repites estrés, si repites ansiedad, aprendes a estar en estrés y estar en ansiedad. Si repites un estímulo correcto, aprendes lo correcto. En este podcast vamos a estar dando información de valor, así que agárrese los pantalones que nos fuimos. Bienvenidos al primer episodio del Vitalis Podcast. Soy su host, el Dr. Giancarlo Acevedo, director clínico de los Centros Vitalis en Puerto Rico, un ecosistema de 4 oficinas donde nuestra misión es proveerle a los pacientes y a las personas alternativas que llevan buscando por mucho tiempo y no han conseguido, que vuelvan a tener esperanza de que lo que está pasando hoy no significa que tiene que pasar mañana. Así que si de pronto, ¿verdad?, estás aquí con nosotros, 2 cosas están pasando. O te interesa el sistema nervioso y el cerebro, o simplemente eres alguien que tiene hambre por información valiosa como tal. Para los que no me conocen, soy de Arecibo, Puerto Rico, graduado de Life University como doctor en quiropráctico en el 2016 y en ese mismo año me diplomé como neurólogo funcional, como quiropráctico neurólogo por el American College of Chiropractic Neurology. En paralelo, estuve creando el primer centro Vitalis en Atillo y fast forward estamos en el año 2026 y somos 4 centros. En adición a eso tengo una pasión absurda por lo que es educar, por lo que es empoderar, por lo que es mentorear. Así que creé hace 2 años la Academia Synapsis, donde hemos entrenado alrededor de 200 quiroprácticos en Sudamérica, Argentina, México, Puerto Rico y Estados Unidos, y ahora estamos expandiendo nuestro scope a lo que es la mentoría y el coaching para quiroprácticos emergentes que quieren llevar su clínica al próximo nivel. Así que hoy vamos a sentar las bases, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando del primer tema, y el primer tema que vamos a estar hablando es ¿qué rayos es la neuroplasticidad, verdad? ¿Cómo llegábamos a entender el cerebro como lo entendemos hoy? Que no es estático, sino que cambia día a día dependiendo de lo que estés haciendo. Así que te dejo esto desde ya. Si naciste con el cerebro de una manera hoy, no significa que ese cerebro va a ser igual mañana o pasado. Si nos estimulamos de la manera saludable, de la manera correcta, ese cerebro va a cambiar. Hoy aquí no estoy solo, ¿verdad? La dinámica del Vitalis Podcast es que vamos a tener distintos invitados de distintas áreas de Puerto Rico, distintas áreas del mundo, para simplemente profundizar en temas de valor para ustedes. Así que hoy tengo conmigo a 2 doctoras del equipo Vitalis, a la doctora Alanis Acevedo y a la doctora María Cordero de Vitalis San Juan. Una, ¿verdad?, súper en el flow científico, súper profesional en términos de sus procesos, y otra igual que le gusta mucho buscar información, expandirse, pero también le gusta hacer muchas historias del pueblo y para el pueblo. Así que antes de empezar con el podcast, este podcast es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors. Wayfusion AI Marketing es una compañía que se encarga de proveer soluciones a tus necesidades técnicas, maximizando lo que es el reach, el marketing, al igual que maximizando lo que son las comunicaciones inteligentes entre la oficina y el paciente. También traído a ustedes por Vitalis, los centros Vitalis, la Academia Synapsis y la línea de suplementos Vital Harmonics, línea de suplementos específica para lo que es una clínica quiropráctica, manejando el aspecto muscular y el aspecto neurológico. Y por último, Lumen Studios, que es donde estamos hoy y es quien se encarga de nuestra imagen virtual desde hace aproximadamente 3 años. Así que sin nada más que decir, pero con mucho más que decir, vamos a estar empezando con la doctora María Cordero. María Cordero, ¿qué te dio, verdad? Porque yo te conozco hace un tiempo y sé que practicabas lo que es la quiropráctica en tu clínica, particularmente quiropráctica basada en lo que el paciente presentaba, pero de pronto diste un shift brutal a aprender más de la neurología. So, básicamente, ¿qué te trajo a este mundo? Saludos, soy la doctora María Cordero. Prácticamente todo comienza cuando
te escucho en uno de los seminarios de educación continua que ofrece la Asociación de Quiroprácticos. Estabas hablando específicamente de la neurología funcional y cómo puedes, ¿verdad?, abordarlo e incluirlo entonces en tu práctica del día a día. Y recuerdo que uno de los ejemplos que estabas mencionando fue de una niña que atendiste en tu clínica. Pusiste varios casos de las cositas con las que estaba presentando. Y recuerdo que era estar escuchando hablar de mi sobrino. Y yo, es que todo esto él lo tiene también. Y pues yo siendo quiropráctica no estaba al 100% al tanto, ¿verdad? De todas las otras cosas que también yo podía estar ayudando para que ese progreso pudiera pues ser más positivo. Cómo podíamos reforzarlo, además de las terapias que ella estaba recibiendo. Visitamos la oficina, comenzó tratamiento y el cambio que ha dado, pues obviamente fue bien, bien, bien favorable, pero al mismo tiempo bien impresionante. Es como que, hermano, un quiropráctico me está ayudando, pero yo también soy quiropráctica. Yo quiero poder crear también ese tipo de ayuda, no solamente a mi sobrino, pero a los pacientes que estábamos viendo, especialmente pues porque veía una población pediátrica bastante grande, ¿verdad? Pero eso es solamente la parte pediátrica. Después empecé a conocer toda la gama de pacientes que se puede estar también ayudando porque el sistema neurológico es bastante complejo y cada paciente es diferente. So, siempre estaba buscando maneras de cómo poder ayudar al paciente, trayendo cosas nuevas, así que siento que la neurología funcional era la que faltaba para poder complementarlo todo. Así que me tiré. So, ahorita mismo estaba hablando con uno de mis mejores amigos de esto, de, ¿verdad? Cómo tú te levantas todos los días para ir al trabajo. Tú tienes dos tipos de motivación, ¿verdad? Y esto es en base a unos libros de Tony Robbins. Tú vas al trabajo porque te motiva a empujar, porque tienes que empujar, pues hay que ir, pues porque tengo que pagar los biles, porque necesito un paycheck. So, eso le llaman push motivation. Y pues casi todos, pues cuando salimos frescos de la universidad, lo que estamos haciendo es empujando cosas, pero you can push so much hasta que realmente, ¿ves? Te quemas, llegas al burnout neurológico como tal. So, yo sé que muchas veces uno cambia ese trayecto porque hay algo más grande que uno mismo que te llama. Y eso Tony Robbins le llama el pull motivation, que es que no importa cuán cansado yo esté, como ya yo vi cómo la neurología funcional ayudó a uno de los míos, pues esa motivación, ese propósito es más grande que yo mismo. Por tal razón, todos los días, aunque esté bien cansado, es esa atracción que te permite, ¿verdad?, llegar y dar lo mejor de ti en el trabajo. So, yo lo he visto allí en Vitalis, definitivamente he visto el crecimiento en la división neurológica, porque en quiropráctica tradicional, de hecho, nos enseñaste un montón, so agradecemos eso siempre. So, cambiando a nuestra otra invitada, la doctora Alanis Acevedo. Acevedo porque es familia, definitivamente. Y ella es una de esas personas que le añade estructura a lo que necesita estructura y le añade estructura a lo que ya tiene estructura. Así que para nosotros es un placer tenerla porque siempre hace falta alguien que ponga bloques donde hacen falta. Pero para el que no te conoce, Alani, ¿quién eres y qué te obsesiona de la quiropráctica del sistema nervioso? ¿Por qué estás aquí en esta profesión maravillosa? Sí, pues mucho gusto. Yo soy la doctora Alanis Acevedo. Lo que me trajo a la quiropráctica, ¿verdad?, fue ese aspecto neurológico. Lo vi durante muchos años en la práctica, ¿verdad?, del doctor Acevedo. Y pude entender un poco más allá de lo que es no solo la quiropráctica como manejo para dolor, pero cómo entonces ayuda a nivel neurológico, ¿verdad? Porque el sistema nervioso es lo que nos hace percibir y lo que nos hace entender y relacionarnos con el ambiente, ¿verdad? Y eso es algo que muchas personas pues se le olvida, ¿verdad? Porque pensamos que el sistema más importante es el del corazón y se nos olvida que tenemos una máquina, ¿verdad?, de inteligencia mucho más grande y compleja. Y pues eso a mí me llamó muchísimo la atención y lo vemos todos los días con los pacientes en la oficina. Bello. So, es el destilar que el sistema nervioso es el sistema maestro. Como bien tú dices, vivimos en un mundo donde
todo está cuadriculado o todo está separado, por decirlo así, que te duele el pecho, va al cardiólogo, que no puedes ir al baño, que ve al gastro y que no ves bien, que obviamente tienen que haber especialistas en cada profesión, pero entonces, ¿cómo podemos reconocer que muchas veces los síntomas que traen a los pacientes a las clínicas realmente no tienen que ver con lo que está expresando el síntoma? De pronto, nosotros en la clínica podemos tener un paciente que llega con un dolor de espalda y al ver las estructuras neurológicas, todo el mundo le ha dicho que está bien la cosa. Pero ¿y por qué rayos todavía me duele, verdad? Y es ahí que viene nuestro hiperenfoque en, ok, pues vamos a buscar un poco más al norte. Nuevamente, el cerebro es quien modula, percibe y hace. Así que, ¿qué está pasando en el cerebro? Y muchos de los casos, ahorita vamos a estar hablando de varios casos clínicos, muchos de los casos se resuelven cuando trabajamos ese conjunto de cosas. Así que a mí también me apasiona la neurología, a ti también, doctora Cordero. Así que somos tres humanos obsesionados con algo que todo el mundo usa ¿verdad? Las 24 horas del día, sin manual de instrucciones, porque eso está funcionando y está funcionando desde el primer día hasta el último que estemos aquí. Así que pregunta para la doctora Acevedo, ¿verdad? Y obviamente pues entramos en la discusión que haya que entrar, pero ¿qué hace realmente el sistema nervioso? Hablaste de tres funciones, ¿verdad? ¿Qué pensarías que le podemos compartir aquí a todo el mundo para que estemos todos en la misma página? Sí, el sistema nervioso percibe, ¿verdad? Percibe el entorno alrededor de nosotros y las cosas que están pasando internamente también. También integra, ¿verdad? Esa es la segunda función, integrar esa información que está recibiendo. Y entonces la tercera es, ¿verdad? Actuar, esa respuesta a hacer algo. Perfecto. Definitivamente, ¿verdad? En arroz y habichuela, el sistema nervioso tiene muchas funciones, pero su función principal es mantenernos vivitos y coleando y en adaptación, ¿verdad? Depende de dónde nos estén escuchando, si hace el frío que hace en este lugar hoy, el sistema nervioso está haciendo distintas compensaciones en todo momento para hacer que nuestra experiencia de vida en este punto particular en tiempo sea lo más favorable. Así que imagínense que alguien prendió el aire acondicionado en donde ustedes están y lo puso en menos 18 grados. El sistema nervioso, como producción, que lo puso en menos 20. Si de pronto eso está sucediendo en sus hogares, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Pues la función del sistema nervioso es percibir qué es lo que está pasando con la temperatura. Luego, esa percepción que entra por los termorreceptores de la piel más que nada, eso va a llegar al cerebro, a la computadora principal, y en la computadora principal, en base a toda la data histórica que tenemos desde que existimos, va a hacer dos cosas. Va a analizar lo que está pasando y va a determinar cuál es la mejor reacción que tenemos que tener. De pronto, si está en menos 18 grados, eso llega al cerebro. El cerebro dice, yo nunca he experimentado un frío tan absurdo como el que tengo hoy. Por tal razón, esto puede atentar contra mi propia supervivencia. Y es ahí cuando empezamos a temblar, empezamos a cambiar la perfusión sanguínea para llegar a los puntos donde realmente tenemos que proteger y, ¿verdad?, salvar los órganos. Casi siempre se va a ir hacia los órganos. Es por eso que sentimos tanto frío en la piel como tal. Así que el sistema nervioso no es solamente para pensar, ¿ok? Es para mucho más: regular, integrar y responder. Cuando estamos durmiendo, cuando el corazón está latiendo, cuando tu respiración sigue funcionando, digestión activa, todas esas funciones desde que eres bebecito, ¿verdad?, están atadas a esa función del sistema neurológico. Esas son las tres funciones principales del sistema neurológico. Todo está resumido en que supervivencia es la clave. Ahora bien, de pronto hay tres esenciales que nosotros los hablamos en la clínica. De hecho, tú entras por la clínica y cuando le estamos dando el tour a nuestra gente, hay una pared bien grande que habla de esos tres esenciales. Así que, ¿verdad, doctora María? Esos tres esenciales, si los puedes mencionar, ¿verdad? Y irnos en
cómo nosotros desde un punto de vista quiropráctico neurológico le llegamos y tratamos de optimizar esto de la manera que se pueda. Claro, esos 3 pilares van a ser el oxígeno, la glucosa y la activación. Y sí, está en la pared y cada vez que pasamos, para mí es bien importante que lo lean, pero también que lo internalicen, porque cada uno los podemos trabajar en la oficina, pero también el paciente lo puede trabajar en su casa. Así que trabajamos primero con la oxigenación, desde utilizando las cámaras hiperbáricas para llevar oxigenación a presión, pero también con un ajuste quiropráctico, por ejemplo, a la caja torácica. En el área de las torácicas podemos ayudar a expandir mejor las costillas para cuando estamos, ¿verdad?, inhalando y exhalando, así que tengamos mejor intake de oxígeno. También simplemente el poder que tu cuerpo lo esté absorbiendo correctamente. También tenemos la glucosa, esa es nuestra energía. Tu cuerpo funciona con ATP, es la gasolina que va a mover absolutamente todas las funciones de tu cuerpo, especialmente el cerebro, quema muchísimo combustible, lo estamos utilizando todo el tiempo, así que necesita muchísima glucosa, pero no la almacena. Así que tenemos que estar dándole glucosa y glucosa adecuada, de la buena. Uh-huh. Y la última vendría siendo la activación, que ya ahí entraría mucho más el ajuste quiropráctico o específicamente las terapias que ofrecemos a nivel de neurología funcional, porque se van más específicas a la deficiencia que el paciente puede estar presentando. Ya. So, definitivamente esos 3 esenciales no son negociables, ¿verdad? Eso es ciencia. Hay literatura científica que habla sobre eso, ¿verdad? ¿Qué necesita una neurona para disparar? ¿Verdad? Pues necesita energía y la gasolina que tiene son los 3 esenciales que la doctora Cordero acaba de mencionar, ¿verdad? Particularmente el oxígeno, y podemos hacer una demostración, ¿verdad? Vamos a, ¿verdad? Porque se hace mucho la pregunta, ¿qué rayos tiene que ver un quiropráctico con que yo tenga mejor respiración, mejor oxigenación? Si de pronto están ahí sentaditos y están bien cómodos, lo que quiero que hagan es que tiren la postura hacia el frente, como si estuviésemos trabajando en la computadora, ¿ok? Y si quieres, doctora, se pueden poner así en la cosa. Y entonces, desde este punto en adelante, traten de respirar profundamente. ¿Lo ven? All right. Ahora vamos a cambiar nuestra postura, vamos a una postura de poder, una postura de ergonomía como tal, y entonces de aquí vamos a tratar de respirar con el abdomen preferiblemente, pero vamos a respirar como sea que ustedes puedan respirar. Vamos ahora. 1, 2, 3. Y soltamos todo. Perfecto. Una vez más, respiramos grande. Y soltamos todo. Así que en nuestra clínica, ¿vieron la diferencia? ¿Sí? Si de pronto estamos subluxados o estamos en una postura incorrecta, no vamos a poder respirar bien. Y nosotros usamos distintas técnicas para ver cómo está el oxígeno. ¿Cuál es tu favorita en la clínica, doctora Lani? Que le ponemos en los deditos. Si tienen mucho shellac, no funciona, pero si se hacen la uña relax, pues sí. Sí, usamos lo que son los pulse oximeters. Uh-huh. Y entonces lo podemos ver real time. También verificamos un lado y al otro, ¿verdad? Las variables de oxigenación son bien importantes para saber funcionamiento a nivel del sistema nervioso y cómo estamos, ¿verdad?, manejando oxigenación, que es one of the main big threes, ¿verdad? Y dentro de tus estrategias como profesional de salud, más allá del ajuste quiropráctico, ¿qué cosas tú le pudieras dar de tips a quien sea que esté al otro lado, en la cuarta silla, como decíamos por ahí? ¿Cuáles son tus tips que usualmente compartes con pacientes, ya sea postura, ya sea ejercicios de respiración? ¿Cómo es el mambo ahí? Sí, por lo general recomiendo, ¿verdad?, acostarse flat, idealmente en un yoga mat, pero si no en la cama, poner una mano en el pecho, una mano en el abdomen, y entonces asegurar, ¿verdad?, que si estás chest breathing, desde el pecho, intentar, ¿verdad?, primero expandir a nivel de la segunda manita que está aquí, ¿verdad?, en el diafragma. El diafragma es uno de los músculos que a mucha gente se le olvida que existe, pero es uno de los músculos, ¿verdad?, más importantes para
oxigenación, para relajación neurológica también, ¿verdad? So, acostarse en la camita y respirar. A mucha gente se le olvida respirar. Alani es la gurú de la respiración en la oficina. Ajá, sí. Pero, ¿verdad? Algo tan simple como respirar correctamente, no usar simplemente el pecho, pero que venga del diafragma, y cómo lo puedes entrenar poco a poco. Hemos tenido fácil 4 o 5 pacientes que nada más con eso vieron un cambio bastante grande. Y a mí todavía se me hace difícil respirar, así que es un trabajo en progreso. Es un trabajo en progreso, no es fácil, pero volvemos, es la repetición. Y hasta que lo sigas y eventualmente vas a ver el cambio. Brutal, brutal. So, definitivamente eso es uno de los cambios primero que vemos en los pacientes con un simple ajuste quiropráctico. Nuevamente, por lo que vimos, la estructura determina la función. Si la estructura está fuera de su normalidad, pues su función no va a ser la correcta. Producción, si podemos ir a la pantalla rapidito, porque me gustaría expandir un poquitito en esto. Aquí estamos. So, eso que estamos viendo ahí es el músculo del diafragma. Está al sur de los pulmones, como pueden ver. Y entonces, ¿por qué decimos que respires con el diafragma? Porque nuevamente, cuando tú respiras, este músculo, que es como una campana, básicamente va a bajar hacia abajo mientras el aire está entrando. Y entonces es acá abajo donde están los alveolos, o la mayoría de los alveolos, por decirlo así. Los alveolos es esa estructura que se encarga de hacer el intercambio favorable de gases como tal, ¿ok? Que puedas absorber el oxígeno que bien tienes que absorber. So, si de pronto se te olvida que tienes un diafragma, vas a estar respirando con los ápices de los pulmones, es decir, con la parte de arriba de los pulmones, y aunque tenemos alveolos que hacen intercambio de gas favorable, no está tan cool como respirar con el diafragma como tal. ¿Cuántos de ustedes han estado ansiosos, verdad? Y nosotros hemos tenido muchos pacientes que están ansiosos hasta el 8 de basto, como decimos en Puerto Rico, y cuando le palpamos el cuello notamos que esto está como que sólido, como roca. Y eso casi siempre está atado a que si tenemos una respiración shallow, tenemos una respiración corta, porque estamos ansiosos, estamos utilizando los accesorios o los músculos de accesorio del cuello como tal. Sí, esos esqueletos y esos pectorales bien tensos. Tight, exacto. Y si ya tenías una postura porque estabas trabajando sentado 8 horas y a eso le sumas que tienes ansiedad, pues vas a estar respirando mal, vas a estar oxigenando mal, por tal razón vas a estar más cansado durante tu día, vas a estar rindiendo menos como tal. El oxígeno realmente es sumamente importante. We take it for granted. Lo damos por sentado. El aspecto de que, pues, como yo no tengo que pensar en respirar, pues significa que no tengo que preocuparme como yo respiro. Y la realidad es que, y se los digo, si toman conciencia, ¿verdad? Y se lo decimos a los pacientes, si toman conciencia de su respiración, van a ver cómo su vida entera empieza a cambiar, desde los síntomas neurológicos mentales hasta los síntomas físicos como tal. Pues parte de un ataque de ansiedad, uno de los síntomas es el que no sientes que estás respirando correctamente. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo lo estás haciendo automático sin pensarlo, pero cuando ese sistema autónomo no empieza a trabajar como es, ahí es que se le olvida respirar, pero es que no lo estamos teniendo en control. So, esas respiraciones, el practicar el respirar con intención, es donde entonces entra para cambiar ese shift y vuelvas otra vez a que el sistema autónomo tome control de lo que está pasando. Exactamente, exactamente. Así que para darle sazón, batería y reggaetón, como dice Tego, me gustaría pasar con producción a un research, ¿verdad? Porque nos gusta hablar, pero nos gusta educar con ciencia detrás. Esto es un research de PubMed que se titula, es del 2012, se titula Updated Energy Budgets for Neural Computation in the Neocortex and Cerebellum. Este estudio particularmente se hizo en el lóbulo frontal y en el cerebelo porque son las dos estructuras que más gasolina consumen, que más metabolismo requieren, ¿ok?
So, de pronto, en el análisis que se hizo de este estudio, se determinó que técnicamente estas dos estructuras absorben gran parte del oxígeno que tú respiras durante tu día. El oxígeno que tú respiras durante tu día. Definitivamente es un 90% de lo que estás generando y estás consumiendo tanto en glucosa como oxígeno que lo estás absorbiendo como tal. Otro de los temas particulares que, aunque no somos nutricionistas, ¿verdad? Hay muchos especialistas que están muy certificados para hacer lo que tienen que hacer en esa dinámica, pero glucosa. ¿Por qué es importante la glucosa? O sea, un paciente que come junk food todo el día, usualmente es un paciente que gravita más a procesos inflamatorios o a procesos más como de fatiga crónica. ¿Por qué es importante la glucosa? La glucosa es la energía, es la que va a estar activando todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, pero es importante consumir la glucosa correcta, ¿verdad? Tu cuerpo trabaja por oferta y demanda. Mientras estamos dando esa necesidad de consumo, pues vamos a estar quemándola. Cuando llega un punto en que consumimos más de lo que actualmente estamos utilizando, pues hay que almacenarla para una emergencia cuando tenemos un bajoncito de azúcar porque no hemos comido en todo el día. Pero si todavía los almacenes ya están llenos y todavía tenemos glucosa, azúcar en sangre, ahí que se va para donde no tiene que irse. Exacto. Se va para el sur, como decíamos por ahí. Ahí va toda esta área. ¿Qué síntomas podemos tener por una desregulación en glucosa? Desde lo físico hasta lo mental. ¿Qué puede sentir una persona que no se está alimentando o que no está absorbiendo la glucosa requerida? Sí, muchas veces el primer síntoma es ese brain fog, esa fatiga mental, que la gente anda por ahí como en una nube y dicen que no se pueden concentrar, que se les hace bien difícil poder hacer también, ¿verdad?, los quehaceres. So, esa es una de las main ones. Ya. Sí, esa es como que la más común que vemos en la división de la neurología funcional. En el aspecto musculoesqueletal, lo que yo usualmente veo con desregulaciones en glucosa, ¿verdad? Disglicemia, es como que esta inflamación crónica, ¿verdad? Estos comienzos de quote unquote fibromialgia, inflamación, tengo dolor aquí, tengo dolor acá. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis clínico, nos damos cuenta que no hay no hay por dónde coger esto. O sea, es un problema más central que otra cosa. O sea, no es un problema de tu hombro que está mal o de tu codo que está malo, sino que es un problema de el combustible como tal. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque somos glucodependientes, por decirlo así, como usted lo dijo. Necesitamos, ¿verdad?, consumir buena glucosa para poder dar un buen rendimiento. Y como le decimos a los pacientes, no es lo mismo comerte una ensalada que un sneaker, ¿verdad? Definitivamente, si estás pasando hambre y llevas 7 días sin comer un sneaker, sin duda alguna va a poner glucosa en el sistema y te vas a sentir bien por el momento que te vayas a sentir bien, pero entonces después de eso va a haber lo que usualmente nosotros vemos que es esa caída como tal. Y a largo plazo también con el exceso de glucosa, donde usualmente comienzan las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, etc. ¿Verdad? Los research están tratando de poder ligar cómo los efectos de exceso de azúcar a largo plazo pues empiezan estos cambios más tempranos de lo que usualmente debería ocurrir. Yeah. Están atando el azúcar procesada a casi todas las condiciones crónicas y qué bueno que ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Donde no es solamente un grupo pequeño quien tiene acceso a esta información donde se confirma que todo lo procesado refinado es chatarra, sino que ya está llegando hasta procesos gubernamentales, esto particularmente en Estados Unidos, porque en otros países ya había llegado esa información donde se habla de que saoco por saoco es saoco. Producción, yendo aquí a la computadora, aquí tenemos otro research que le da bien duro al aspecto de lo que es la glucosa como tal. En este estudio sale, ¿verdad?, que el sistema nervioso
en total puede utilizar hasta un 50% de lo que es la glucosa ingerida o consumida durante el día. Y lo que es el cerebro, particularmente corteza frontal y prefrontal, que son las áreas más nuevas del cerebro, las más sofisticadas, las que nos dan nuestro humanismo, consumen nada más y nada menos que el 20% de toda la glucosa. Así que si te comiste un sneaker, 20% de eso está destinado a tu cocote. Así que si tienes la opción de comerte algo mejor, cómete algo mejor porque ya sabes que es un energy hug. De hecho, en el diplomado de neurología funcional hablan mucho de cómo el cerebro es un energy hug como tal, un energy hug como tal. Okidoki. Y el tercer ítem que está en nuestra pared es la estimulación. Y usualmente cuando estoy haciendo la presentación con los pacientes que estoy tratando de educarlos, le pongo estrellita, estrellita, porque dentro de lo que nosotros hacemos, lo mejor que hacemos es estimular el cerebro. Así que, Alanis, ¿qué estrategias te gusta utilizar que has visto que son de alta eficiencia para mejor rendimiento en los pacientes, particularmente con la activación? Definitivamente los ajustes quiroprácticos son el main source of stimulation, ¿verdad? Para el aspecto de lo que es estimulación neurológica. Utilizamos distintos métodos, ¿verdad? No siempre tiene que ser un ajuste manual, que es lo que por lo general muchas de las personas están acostumbradas a ver en las redes sociales. Si utilizamos instrumentos, utilizamos, ¿verdad?, maneras gentiles para movilizar la espina y directamente a la columna vertebral, directamente al sistema nervioso, directamente al cerebro. Bello, bello. So, para los que están que quieren ciencia, cuando hablamos de activación, esta palabra bien que me encanta, aferentación. ¿Qué tú le dirías a Juan del pueblo en la panadería si él te dice, doctora Cordero, ¿qué es aferentación? ¿Qué tú le dirías a Juan del pueblo? La fermentación prácticamente va a ser todo ese impulso que vamos a estar recibiendo del cuerpo y lo vamos a llevar hacia el cocote, hacia el cerebro. Tu cerebro lo va a procesar y a partir de ahí va a generarme una acción. En este caso, la fermentación podría ser el ajuste quiropráctico, especialmente si utilizamos, por ejemplo, un instrumento. Desde el segmento que voy a estar ajustando, ya sea las cervicales, las torácicas, lumbar o sacro, hasta la cantidad de fuerza que voy a estar haciendo, la rotación, si vamos a estar dando vibración mientras ajustamos, todo eso tiene diferentes estímulos que van a estar enfocados a lo que yo quisiera estar trabajando con este paciente, porque cada uno pues es diferente. Así que se tiene que tener bien consciente qué tipo de estímulo se le va a dar y cómo está el paciente a nivel metabólico, porque no podemos tampoco darle un fuetazo y que el cuerpo no estuviese ready para poder recibir o ser receptivo a ese ajuste. Y de igual manera que el impulso no sea muy poquito, que necesite entonces el fuetazo para poder entonces darle ese jumpstart. Así que la manera en que trabaja un poquito más científico el ajuste, especialmente en el tono muscular, que es el más común que vemos, ¿verdad?, por los espasmos o las posturas que adquirimos por las horas largas que estamos en el trabajo, vendría siendo estimulando esos receptores dentro del músculo que se llaman los muscle spindles. Es el que le envía la información al cerebro, lo que está pasando a su alrededor, de cómo se va a estar moviendo el músculo, a cómo va a estar contrayéndose. Y cuando estamos mucho tiempo estáticos o en este tipo de posturas, donde la parte del frente de la musculatura se ve más contraída y la parte de atrás se ve más relajada, pues me cambia muchísimo a nivel neurológico que está percibiendo el cerebro. Así que con el ajuste puedo dar como que ese restart para que la información vuelva otra vez a ser procesada. Obviamente un ajuste no es suficiente, esto es repetitivo, pero poco a poco estás cambiando lo que vendría siendo la norma que ya este cuerpo tiene pues por varios años. Y así que poquito a poco pues se va estimulando de manera positiva. Así que Juan del Pueblo salió de la panadería con directo un bollo de pan sobao sobao un ajuste. y directo a la clínica quiropráctica. Diste duro en un punto que yo soy bastante apasionado con el mismo, y es el aspecto de la capacidad metabólica, ¿verdad? No todo el mundo aguanta el mismo empuje, ¿verdad? Y esto es en cualquier liga. En la medicina tradicional tratan de
tomar esto en consideración con las distintas dosis, pero realmente no puede ser tan específico como puede ser con herramientas naturales como lo hacemos en la clínica como tal. So, tenemos distintas maneras de medir cómo está la gasolina del paciente para saber si rehabilitamos duro y rápido o si rehabilitamos lento y steady como tal. So, yo he escuchado a algunas de las dos hablando de, ¿verdad? Es como una orquesta. Técnicamente, si el oxígeno está bien, si la glucosa está bien y este no está bien. O sea, esa analogía, ¿qué es lo que se refiere como tal? Sí, todo tiene que estar trabajando en sincronía. Si cada uno está tocando el instrumento, pero bien desafinado a diferente tiempo, va a haber música, pero que suene bien son otros 20. Así que ahí está el director de la orquesta, siendo el que lleva el tempo. Yo no sé mucho de música, pero me lo imagino de esa manera. Sí, vas bien, vas bien. Pero, ¿verdad? Sí, es el que da la dirección a eso. A ese sería más el cerebro. Y todo lo demás pues van cayendo en tiempo. Maybe una que otra vez uno de los músicos se desafina o cae fuera de tiempo y vuelve otra vez. ¿Qué puede pasar, verdad? Nuestro cuerpo no es estático, siempre está en movimiento. Pero vuelves y cae otra vez en el tempo. Y esa es la habilidad que tiene tu cuerpo para poder adaptarse. Nice. Así que es bien similar, sí, a una orquesta. Bello, bello. Entonces Juan del Pueblo, cuando tiene su bollo de pan y escucha que la orquesta está tocando como tiene que tocar, pero dice, oye, pero es que los quiroprácticos me dijeron que eso es solamente para mover huesos. ¿Cómo la quiropráctica puede ayudarme a mí con este dolor? ¿Este dolor que yo tengo es porque tengo la cadera mala o es que algo está pasando acá arriba? ¿Qué tú le dirías a Juan del Pueblo del dolor desde un punto de vista quiropráctico neurológico? Ahí es donde entra, ¿verdad? Lo que es la complejidad del dolor, ¿verdad? El dolor pues lo sientes aquí, pero se integra acá, ¿verdad? So, esos pathways, esas conexiones neurológicas desde la espina, desde esa área donde te molesta, desde ese músculo, desde esa área de inflamación al cerebro, el cerebro lo integra, el cerebro dice, ok, pues esto está, ¿verdad? Esto está pasando y cuando llega el dolor crónico llevamos tanto tiempo con él. Pues entonces sí, ajustamos en esa área y a la misma vez vamos cambiando la neurología a nivel del cerebro donde estabas sintiendo ese dolor, ¿verdad? Porque las neuronas crean esa neuroplasticidad, ¿verdad? Constantemente conectando y un feedback loop positivo de, hey, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y cuando llegas tanto tiempo con eso, un pequeño movimiento te puede causar mucho dolor versus otra persona que quizás tenga sintomatología similar, como no es un dolor crónico de tanto tiempo, pues no le molesta, pero pueden seguir. Ya. Ese es el típico paciente que te dice, no me duele lo normal, pero lo normal es que no te duela. Exacto, exacto. Es que como se ha normalizado que pues esa es la edad, o eso es normal, o eso viene con el tiempo, pero porque sea común no significa que sea normal y eso es importante, ¿verdad? No porque todo el mundo tenga dolor significa que yo tengo dolor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pacientes de 80 años que están por ahí chía sin ningún tipo de problema. So, en resumidas, los tres esenciales. Tenemos el oxígeno. Básicamente lo que respiras, ese oxígeno se convierte en combustible, se convierte en energía, se convierte en adenina trifosfatada, ATP para los científicos, y es ese combustible el que nos permite vivir una vida plena, vivir una vida sin molestias, sin dolor, con claridad mental, etc. El segundo pilar es la glucosa, o básicamente la alimentación como tal, tiene que ver mucho con ese tanque de gasolina. Y por último, lo que es la estimulación, entiéndase, ajustes quiroprácticos se han probado una y otra vez que es una de las estimulaciones más fuertes. De hecho, el doctor Roger Sperry en el 1981 ganó un premio Nobel. Él no sabía de quiropráctica, pero lo que habló fue quiropráctica. Y lo que él decía es que 90% de la estimulación y la nutrición del cerebro viene del movimiento apropiado de la espina dorsal. Así que esto, gracias Roger Sperry, le diste solidez a lo que hacemos como quiropráctico. Entre otras estimulaciones, pues no es lo mismo ver el celular hasta las 12 de la noche que leer un libro de papel, ¿verdad? En una luz tenue. So, tenemos que ser bien enfáticos en
qué estimulaciones me convienen y qué estimulaciones no me convienen. Así que si tuviésemos que darle, tú vas a decir una cosa que no debes hacer y tú una cosa que no debes hacer como paciente para no estar sobreestimulado o estar estimulado de manera apropiada. Doctora Cordero, si tuvieses que escoger lo que tienes que quitarle a ese paciente para que esté más regulado, ¿qué sería? Doom scrolling. Doom scrolling. Doom scrolling. ¿Qué habla un poco más de doom scrolling? Estar, especialmente en las redes sociales, es el más común. Horas pegadas viendo videos, reels o simplemente fotos. TikTok, por ejemplo, una plataforma que coge más auge, pero son videos de poquita duración. Así que te da ese reward a las millas, menos de 1 minuto y medio, pero entonces nos acostumbramos a estar recibiendo esa shot de dopamina mucho más rápido y no necesariamente debe ser así de fácil. Así que el eliminar lo menos posible la cantidad de tiempo que vas a estar expuesto y tú puedes entrar en dietas sensoriales. Es como que no es que en ningún momento vea eso, pero que no sea la norma. Que entrelace otra estrategia o tareas más complejas que te dé esa regulación en vez de estar solamente dependiendo de estar viendo videos. Y mucha gente dice, no tengo tiempo para hacer algo, pero es que pierdes un montón de tiempo aquí. Así que eso es y quemaste toda la dopamina que cuando realmente tienes que hacer lo que tienes que hacer, no tienes gasolina para hacerlo porque el doom scrolling te consumió toda la gasolina. Y lo puedo ver porque ahora que estoy estudiando tengo el acceso al teléfono y es más, la tentación es bien grande. Eso, algo que yo agradezco es que mi generación cuando estaba en high school o en escuela superior o en la universidad, no estaba el boom tan grande de las redes sociales. Eso, la tentación no estaba ahí. Pero ahora yo no me quiero imaginar, ¿verdad? Los adolescentes es bien difícil porque yo sé que yo hubiese caído también en esa tentación. Y puedo comparar la diferencia en el tiempo que pierdo cuando voy a sentar a estudiar ahora versus como lo hacía antes, pues porque lo tengo. O tengo que dejar el teléfono en la sala y me tengo que ir para otro lado porque pues que ya es hasta automático que uno lo coge y ni te das cuenta que está en las redes. Llevo media hora aquí. Eso definitivamente es lo primero que yo eliminaría. Sí, no, definitivamente el doom scrolling es veneno. Ahorita vamos a estar entrando en la dinámica de por qué, ¿verdad? Desde un punto de vista anatómico. Pero qué bueno que estás hablando de eso, ¿verdad? Yo soy un poco antes de tu generación, casi nos encontramos ahí en algún punto en universidad. Creo. No voy a tirar los dinosaurios todavía. El meme que haces el año. Exacto. 1900. ¡Pah! Dinosaurio. Tú sabes, así de... Eres millennial. 86 soy Tortuga Ninja. ¿Soy millennial? Sí, yo digo que sí. Nice. ¿Tú eres millennial también? Ella dice que sí, pero no lo es. Yo lo dudo que más. Mi corazón. Tu corazón es Hemos millennial. tenido guerras de que no lo es. De que no lo es. ¿Y después de los millennials vienen quién? ¿Los Z? Alani viene. Alani, exacto. Hay una generación in between silenials, lo llamo yo silenial. Pero voy a hablar un poco de mi experiencia con esto que acabas de mencionar, ¿verdad? Que a pesar de yo no ser parte de esa generación, en algún punto la tecnología se inyectó en la manera de cómo vivo y cómo opero, ¿verdad? Y dueño de negocios, múltiples negocios, el celular, aunque lo pongas en mute, vas a gravitar a ¿y si alguien me escribió? ¿Y si algo explotó en alguna de las clínicas? ¿Y si se acabaron los suplementos? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y este mismo año, gracias a Dios que pasé la reválida, estaba haciendo la reválida del fellowship en neurología funcional, Childhood Neurodevelopmental Disorders, y ya lo había tratado 2 veces y no había hecho ningún tipo de cambio en cómo yo manejaba mi tiempo para estudiar ese examen. Las 2 veces iba mientras estaba manejando el negocio, el celular, el doom scrolling y todo lo demás, y cuando llegaba al examen era como que no sé ni qué me están preguntando, ¿verdad? Esto curiosamente salía súper bien en la área clínica, pero en la área de los tractos anatómicos, que tú sabes que eso es súper, sí, la teoría, pues realmente se me hacía muy difícil. Third time is the charm. Tercera vez la vencida, pasé el examen, pero la estrategia fue lo que usted mencionó, doctora Cordero, el pomodoro. Vamos a tener momentos donde estoy apagando toda la tecnología, donde simplemente el teléfono está en un airplane mode y lo que tiene es un timer de 40 minutos y esos 40 minutos son hiper enfocados a lo que es
lasaña. Y pues gracias a Dios pude manejar el combustible en mi cerebro y cuando llegué al examen lo partí de que salí con bombos y platillos y estoy bien feliz por eso. Y si te vas más técnico de la parte neurológica, pues tenemos lo de reflejo optoquinético, así que la manera que se diseña las redes sociales, que es todo el tiempo hacia arriba, me da más facilidad en terminar en este tipo de posición, porque mi cuerpo, mis ojos van a estar tratando de hacer lo opuesto que se está estimulando. Correcto. So, ¿verdad? Esto ya es como un tema de por qué es así, ¿verdad? Y podemos abrir otro podcast de otro tipo de tema de por qué las grandes empresas lo hacen así, pero al final del día lo que ellos quieren es personas dormidas y que sea más adictivo. Punto. Producción, si podemos ir a esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Esta es la estructura lateral de un cerebro, es como si picaran el cerebro en dos. Te estoy mirando de oreja izquierda a oreja derecha. Esto que estamos viendo aquí son las estructuras que están en el centro de nuestro cerebro como tal, ¿verdad? Tenemos dos hemisferios. Este hemisferio que estamos viendo, para el ejemplo que le estoy dando, es el hemisferio derecho, ¿ok? Cuando nosotros estamos haciendo doom scrolling, la estructura que está recibiendo el fuete mayor es esta estructura de aquí. Esto es lo que le llaman el tallo cerebral, es una estructura primitiva. Ahí es que están los sentidos más que nada, ¿verdad? Visión, audición, balance, expresión facial, gustación, etcétera, etcétera. Acá arriba, en esta área, el mesencéfalo, existe el nervio craneal número 2. El nervio craneal óptico es el que recibe la luz por medio de los codos y los bastones. Si estás viendo luz azul, ¿verdad? Si estás viendo luz amarilla o estás viendo el sol, el atardecer, eso no activa tanto esta estructura. Ahora bien, las pantallas tecnológicas todas tienen, para que se vean bien lindas, exceso de luz azul. Y el exceso de luz azul se ha visto en distintas literaturas científicas que prende esta estructura demasiado. ¿Qué pasa? Cuando se prende una, se prende otra. Y cuando se prende otra, se prende otra. Así que entre estas dos estructuras hay una estructura que se llama la formación reticular pontomedular, que es donde realmente vive gran parte de nuestro sistema autónomo, el sistema de ansiedad. Así que al punto de la doctora Cordero, lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo doom scrolling es técnicamente dándole exceso de actividad a esta estructura. Por tal razón nos podemos sentir fatigados, ansiosos, perdidos, confundidos, hartos, etc. ¿Ok? Lo otro que la doctora mencionó que es muy importante es que de la manera que el doom scrolling está o las redes sociales es que estás haciendo scrolling hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando estás haciendo scrolling hacia arriba, ese estímulo entra por aquí, se integra en el nervio craneal 8, que es el sistema de balance, que también te puede afectar el balance, pero entonces también te va a cambiar postura y te va a cambiar la función del lóbulo frontal. Es decir, puedes empezar a experimentar síntomas de problemas de atención, problemas de enfoque, etcétera, etcétera. Así que todo eso para decir que la recomendación que la doctora dio como para estimulación que debes evitar, ¿verdad? Estimulación negativa que debes evitar. Definitivamente el uso de aparatos electrónicos en exceso es mortal y después de cierta hora, es decir, después de las horas de la noche, es mortal a la 2. Ahora volviendo a la doctora Alanis, cerrando este loop, ¿qué cosa tú le dirías al paciente, ya sea estimulación negativa que debes evitar o estimulación positiva que debes hacer para vivir al máximo? Pues mi respuesta es siguiendo un poquito la línea, ¿verdad? De los celulares y de este mundo tecnológico donde vivimos. Pues en vez de mirar el teléfono, first thing in the morning, abrir la ventana. Abrir esas cortinas, esas blackout curtains que sé que tienen. Todos los tenemos. Aquí específicamente en Puerto Rico. Pero abrir los blackout curtains y ver esa luz, ¿verdad? Ver la luz y en verdad lo que hace es resetear tu circadian rhythm, ¿verdad? Que vive en ese tallo cerebral. Correcto. Y es bien, bien importante, ¿verdad? Que nos levantemos, veamos la luz como, ¿verdad? La naturaleza nos manda. No mirar el teléfono y entrar en este feedback loop negativo del scrolling. Perfecto. Yo diría, añadiendo lo que hablamos ahorita de la respiración, tener esa primera respiración con intención. Estar bien presente a que si te levantaste y estás respirando solo, pero es como que estoy respirando porque me levanté, porque pude abrir los ojos.
¿no? Y lo decimos porque lo vemos y lo decimos porque todos lo hemos vivido, ¿verdad? Tengo un día grande, pues lo primero que hago es que me levanto, verifico el celular, cómo está el calendario, verifico el celular, cómo están las oficinas, verifico el celular, cómo están las métricas, que si esto, que si lo otro. Y realmente es ese you time de cómo tú puedes como que frenar, respirar, agradecer, darle gracias a Papito Dios por un día más, darle gracias a Dios que la familia está bien, ¿verdad? Simplemente esa estimulación saludable. Eso es algo que pueden hacer en su casa desde mañana. Ese es consejo de Lara. Consejo de Lara. Todas las mañanas nos obliga a meditar. Hay que hacerlo, hay que Así hacerlo. Eso es definitivamente estimulación saludable, el tercer pilar. Y entonces, producción, podemos ir aquí para cerrar este pilar de la estimulación. Esta literatura científica también de PubMed, técnicamente es por la doctora Heidi Habeck, que es una de mis héroes y es una de las héroes de la profesión quiropráctica. La Maracachimba. Ella escribió un libro que se llama Reality Check. Es un libro para el público general, pero habla mucho de quiropráctica y está en español también. Así que Heidi, te mandamos un abrazo a Nueva Zelanda. Pero ella dijo, y lo probó por medio de resonancia magnética funcional, un MRI funcional donde se ve la actividad del cerebro. Y ella vio que los ajustes cervicales alteran la integración sensorial y motora, ¿verdad? Y esta es la técnica que ella utilizó como tal, Evoke Potential. Pero lo que se estaba viendo en ese estudio, y se ve particularmente en la conclusión, es que los resultados del ajuste quiropráctico no solamente se quedan en el segmento que se ajustó y que se corrigió, sino que por medio de la ferentación neurológica, ¿verdad? Que fue lo que hablamos con Juan del Pueblo, esa ferentación neurológica hace que el ajuste quiropráctico viaje de donde se hace al cerebro para que entonces podamos tener una mejor integración. Y cerrando el ajuste quiropráctico con lo que dijo la doctora, puedes modificar las estructuras anatómicas a nivel de cerebro para técnicamente cerrar ese loop de que corregiste lo mecánico que te dolía, pero también corregiste la estructura que se encarga de esa percepción de el dolor como tal. Así que la estimulación por excelencia que yo recomiendo es que con dolor o sin dolor ve a un quiropráctico. ¿Por qué? Porque el quiropráctico va a asegurarse que la espina dorsal, ¿verdad? Esos huesos en la columna vertebral se estén moviendo bien y entonces podemos confirmar que si nos estamos moviendo bien, el 90% de la estimulación y la nutrición que va al cerebro se está dando de manera apropiada. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo un neurocientífico que ganó muchos galardones y muchos premios en cuanto a eso. El dolor es el último síntoma que sale cuando hay una difusión, pero es el primero que se va cuando comienza tratamiento. Entonces, mucha gente dice, ya no me duele, estoy bien, y no, falta todavía. Qué bueno que se fue ese síntoma, ¿verdad? Porque el dolor definitivamente no lo queremos en el día a día, pero usualmente cuando te da dolor es porque ya te está prendiendo la luz de check engine, como que es la única manera en que el cuerpo tiene para dejarte saber, mira, para y toma acción, haz un cambio. Exacto, exacto. ¿Quién fue que me dijo eso ayer? El tip of the iceberg, ¿verdad? El tip of the iceberg es como que imagínate un iceberg de eso. Se construyó tanto abajo que lo último que sale a la superficie es lo que ves. Exacto. Y si tienes que corregirlo, lo primero que se va a ir es lo que ves. Pero entonces, ¿cómo puedes alcanzar, ¿verdad? Lo que es función plena como tal. So, definitivamente, esto súper cool. So, hablamos de las tres funciones del sistema nervioso. Tenemos el recibir, tenemos el interpretar y tenemos el reaccionar. Hablamos de los tres pilares para lo que es el aspecto metabólico, la energía neurológica, que es la glucosa, el oxígeno y la estimulación. Todo es como en tres patas. Y si una pata está mal, pues se echaba. Pero entonces, tomando en consideración estas tres cosas, cómo mi neurología cambia, ¿verdad? Cómo yo puedo estar esperanzado de que este dolor que llevo con este dolor 20 años va a cambiar y que ese cambio va a ser permanente.
¿cómo se llama el concepto, ¿verdad?, que define ese cambio permanente? Neuroplasticidad. Ah, neuroplasticidad, that's right. Neuroplasticidad, un término super nice. ¿Qué pudieses decir de la neuroplasticidad, doctora Lani, para Juan? O para María, que está comprando quesito. Haciendo glucosa. Está consumiendo glucosa. La neuroplasticidad, ¿verdad? Es esa habilidad de nuestro cerebro de poder cambiar, ¿verdad? Cambiar para bien o cambiar para mal. Uh-huh. ¿Verdad? So, ese aspecto de la teoría de if you don't use it, you lose it. Eso es neuroplasticidad negativa en acción. Y entonces, mientras más trabajamos esos pathways de, digamos, un atleta, ¿verdad? ¿Cómo es que mejora? Es porque esa neuroplasticidad continúa, ¿verdad?, trabajando. Y la doctora María y yo estábamos teniendo una conversación tan pronto como hoy sobre una de las atletas, ¿verdad? Si quieres hablar de ella. Sí, yo dije que tengo mi nueva obsesión, mi nueva aérea, que me encanta ver sus entrevistas ahora con las Olimpiadas Olímpicas. Ah, la he visto. Era Aileen. Es de Japón, ¿verdad? De China. Está representando a China. China, sí. 22 años lo que tiene. Creo que ella lleva como 6 medallas olímpicas. Y en una de las entrevistas que hace después de haber ganado, cayó a todos estos reporteros. Primero hizo un comentario, una pregunta no muy gentil para ella, pero después otra reportera también le hizo otra pregunta como que para darle validez, porque su contestación fue tan bien articulada. Y pues algo que ella decía es como que cada vez que te escuchamos contestar una de las preguntas, no es simplemente articulada porque habla bonito, pero es el contenido con el que está expresando la contestación. Y ella decía como que llévame dentro de tu cerebro, yo quiero cómo tú piensas, cómo... Y lo que ella dijo, la definición, ¿verdad?, de invitar a la gente a que busque esa entrevista, es la definición de neuroplasticidad. Dice, yo paso mucho tiempo en mi cerebro. Y no de una manera egocentrística, sino de cómo yo puedo mejorar, qué yo estoy haciendo, en el caso de ella, ¿verdad?, con su deporte, qué hice mal, cómo puedo cambiarlo, pero en el día a día. Hace mucho journaling también. Y lo que puedo analizar, que puedo cambiar, ejecuto el cambio. Y el cambio puede ser para bueno o para mal, porque puede ser que yo modifique algo y lo que hice fue que la dañé más todavía. Claro. Pero está en ese proceso constante de estar autoevaluándose. Y desde la parte de la seguridad, ¿verdad? Ella es una mujer y joven en un mundo, en un campo que no necesariamente le da tantas oportunidades, pero no es un impedimento para ella porque ya tiene ese reward en el cerebro de que yo soy capaz de hacer esto, si no me salió, vamos a modificarlo y vamos para adelante. Eso me gustó muchísimo la contestación de ella. Y he visto hasta varios reels de otros profesionales de la salud como que explicando la parte de la neuroplasticidad gracias a esa contestación. Porque lo ves, o sea, 6 medallas es por algo. Claro. So, es el mejor ejemplo, ¿verdad?, de cuando tú puedes ser bien proactivo con esa parte de neuroplasticidad, ves resultados. Sí, y eso es algo que nosotros como que trabajamos con los pacientes, ¿verdad? Y ella lo dijo en esa entrevista de... Yo me digo cosas lindas, yo me digo cosas positivas porque es que tengo la posibilidad de decirme cosas lindas y cosas positivas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Dentro de lo que es los estudios científicos hay mucho atado a esa manifestación, a esa proyección como tal. De hecho, en el diplomado de neurología enseñan estudios de pacientes con derrame que no se pueden mover, no pueden ambular. Parte del proceso de la rehabilitación con estos individuos es... Te vas a imaginar que te estás poniendo de pie. Te vas a imaginar que estás caminando. Y cuando hacen el estudio a nivel de resonancia magnética en el cerebro, se dan cuenta que las mismas estructuras que se encargan de ejecutar la acción, con el mero hecho de pensar la acción, las estás prendiendo y las estás encendiendo. Quizás no tienes el andamiaje neurológico o el combustible neurológico para, ¿verdad?, levantarte de la primera, pero sí ayuda para eso. So, definitivamente... es bien, ¿verdad?, da mucho aliento, mucha esperanza este aspecto de la neuroplasticidad porque es tan novel como en los 90 que se empezó a estudiar el cambio del cerebro y el cambio del cerebro se está viendo en todas las especies. De hecho, han hecho estudios científicos. Los estudios científicos no son muy buenos, ¿verdad? Son necesarios, pero pueden ser un poco crueles. Y hicieron un estudio de animales con movimiento y animales que los privaron de movimiento cuando nacieron
Y cuando hicieron las biopsias de los cerebros de estos animales, se vio que el cerebro más desarrollado es aquel que tiene más movimiento, que tiene más estimulación positiva. De hecho, en ese estudio, los animales que no se movían no tan solo tenían un cerebro más pequeño y más con una forma no correcta, sino que también empezaban a experimentar síntomas neurológicos como lo era la ceguera, eran ciegos. Así que definitivamente, ¿verdad? Ciencia es ciencia, pero a lo que vamos, ¿verdad? Es que el aspecto de la neuroplasticidad positiva es bien real, pero también existe la neuroplasticidad negativa, ¿verdad? Porque cuando se habla de neuroplasticidad, todo el mundo trae a colación casos como los que acabamos de mencionar, pero hay otro lado en esa moneda, ¿verdad? Que es la neuroplasticidad negativa. ¿Qué me pudieran decir de ese lado de la moneda que es más feito? Sedentarismo, ¿verdad? Si el movimiento es estimulación para el cerebro, sedentarismo es apoptosis. So, vamos eliminando esas conexiones. Todo este tipo de posturas o trabajos que sean bien repetitivos, pero no me aporta mucho a lo que es mi biomecánica, me provee entonces de una neuroplasticidad negativa. So, el estar sentado en el escritorio 8 o 12 horas, sin tan siquiera pararnos, aunque sea ir al baño y darle un poquito de movimiento, pues me crea patrones, pero patrones negativos. Correcto, correcto. Y eso es bien común, ¿verdad? Nosotros vemos eso en pacientes, particularmente pacientes que se están retirando, ¿verdad? Que estuvieron trabajando 40 años en una empresa y quizás tenían un dolorcito aquí y allá y quizás no tenían síntomas neurológicos y quizás estaban lúcidos mentalmente y estaban en propósito, estaban conectados, estaban en la buenota. Y entonces no planificaron su retiro. Y de pronto llega el retiro y lo que empiezan es a hacer doom scrolling o estoy tirado para atrás viendo Netflix y entonces tienes el síndrome del astronauta. Como dijo la doctora Lani, you use it or you lose it, significando de que si te tiras para atrás y vas a ver televisión y vas a hacer absolutamente nada, el cerebro físicamente cambia para un patrón negativo que no favorece condiciones saludables como tal. So, definitivamente la plasticidad de la manera que nosotros lo vemos es como neutral en esencia. Si haces cosas positivas, vas a estar positivo. Si haces cosas negativas, vas a estar negativo como tal. ¿Ok? En términos de cómo trabaja un quiropráctico, el aspecto de la neuroplasticidad, doctora Alanis Acevedo, ¿está más atado a lo que haces un día o, ¿verdad? ¿Cómo tú integras este aspecto de repeticiones y demás? Ya. ¿Verdad? No es lo mismo ir al gym y tratar de sacar abs en una sesión. Igual Suelta ahí, corillo. igual con los ajustes, ¿verdad? Con esa estimulación. Como mencioné ahorita, ¿verdad? El dolor crónico, eso es una esencialmente neuroplasticidad negativa que ya está creada ahí y continúa y continúa. Así como se creó, así es como necesitamos removerla, creando, ¿verdad? Desconectando esencialmente el feedback de dolor, ese estímulo. No tan solo eso, también enseñándole a los pacientes cómo caminar, esencialmente, porque llevan tanto tiempo favoreciendo un lado que el otro, o doblándose de una manera versus otra. Y entonces enseñar nuevas maneras de postura ayuda bastante, ¿verdad? A que se vaya poco a poco creando esa neuroplasticidad nueva que ayuda. Sí, definitivamente está atado a hacer algo positivo y tratar de buscar la permanencia y de repetirlo. Si de pronto el estímulo más fuerte que podemos dar es un ajuste quiropráctico para aliviar un síntoma mecánico, pues el ajuste mismo se convierte en esa estimulación saludable para crear un cambio plástico y que no tengas que volver al quiropráctico cuando te duela, sino que busques la manera de venir proactivamente para que no te duela en el futuro. Claro. Sí, ahí viene la frecuencia de las visitas en esa evaluación inicial, dependiendo de cuál es el estatus en la que esté el paciente, si es algo más crónico, agudo, qué tan frecuente van a hacer esas visitas, de 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, una vez, y cómo poco a poco se va a ir disminuyendo la frecuencia, pero nunca se dice bye bye por completo al paciente, aunque sea una vez a la semana, lo que sería fase de mantenimiento, para mantener ese tipo de consistencia. Lo mismo, tú vas al gym, estuviste 6 meses
y falta un mes y ya empiezas a ver cómo se van yendo esos abdominales o pierdes masa muscular. Lo mismo vendría siendo con un ajuste quiropráctico. Tú vas al dentista a hacerte la limpieza cada 6 meses. Igual tú te cepillas durante todos los días, esperemos que 2 veces al día por lo menos. Todo esto es higiene, es repetición positiva para mantenimiento y que esas estructuras no se vayan desgastando. Al principio sí, maybe cuando empieces un tratamiento va a ser mucho más frecuente, pero la idea es que poco a poco el cuerpo no necesite tanta esa frecuencia y llegar a un sweet spot, ¿verdad? Entre esto es lo que tu cuerpo necesita y no queremos echar para atrás todo lo que ya hemos recuperado. Perfecto. Sí, yo le digo a los pacientes que yo no quiero ser el Advil de ellos. Eso no es mi punto. Y eso es una buena manera de ponerlo, ¿verdad? El Advil y la Tylenol, dentro de sus efectos secundarios, que son muchísimos, hace un trabajo excelente en sacarte de aprietos por el momento, pero no hace nada con lo que causó ese problema. Definitivamente problemas mecánicos, problemas neurológicos, hay que corregirlo con repeticiones y casi siempre esas repeticiones están atadas a estímulos mecánicos como lo es el ajuste quiropráctico. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen, ¿verdad? Esto lo hemos visto, es cómo nosotros podemos medir estos patrones, cómo podemos medir lo que está pasando a nivel neurológico. Y ya estamos en la pata final de este primer episodio. Y nosotros somos fanáticos de la data, somos fanáticos de la ciencia, porque la data y la ciencia nos está llevando a distintas evoluciones dentro de todas las profesiones, ¿verdad? Inteligencia artificial es una que va rampante, pero la quiropráctica no se queda atrás. Así que han habido muchos estudios, ¿verdad? Como podemos ver en pantalla, de estudios científicos, ¿verdad? Equipos aprobados por la FDA para entender cómo está trabajando el sistema neurológico. Esto que estamos viendo aquí es un reporte que nosotros utilizamos, se llama el reporte del Right Eye. Es una prueba visual. El sistema visual es el único sistema que activa todo el cerebro cuando lo estamos utilizando. Lo primero que vemos en el lado izquierdo, que se ve como unos circulitos, es los pursuits. Eso está atado a la corteza parietal. La corteza parietal se encarga de la percepción de dolor. Si podemos comparar el reporte 1, lado izquierdo, con el reporte 2, lado derecho, podemos ver que de un 17% de funcionalidad, que lo vemos en rojo, subió a un 71% de funcionalidad. De más está decir que este paciente llegó con un dolor 10 de 10 en su primera visita y se fue sin dolor en su visita número 12. Se encuentra actualmente en mantenimiento, ¿verdad? En prevención de que esto vuelva. La columna del medio que estamos viendo ahí se le llaman las sacadas, movimientos visuales rápidos. Como puedes ver, un 48% en el lado izquierdo naranja a un 76% verde en el lado derecho. Ese lóbulo frontal se encarga de nuestra experiencia humana, nuestro humanismo, técnicamente cognición, atención, toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿ok? Ese paciente se presentó en la visita 1 con dolor y con brain fog, niebla mental, y que no soy yo y que no me siento yo, que chija. Y en la próxima sentía que hasta pensaba mejor. Y entonces la última que estamos viendo ahí es la función del tallo. Lo que estamos buscando ahí es inhibición de movimiento, que no haya movimiento. Estuvo en 75% la inicial, 90 y pico % en la visita de reevaluación. Eso está atado más a lo que es la sensación de ansiedad y demás. Ahí estamos viendo como un croquis de lo que está pasando con el paciente. En la próxima que estamos viendo aquí, producción, es una prueba de balance. Técnicamente esta prueba de balance la estamos realizando en nuestros centros Vitalis porque somos fanáticos de lo que es la prevención de caídas, pero también somos fanáticos de saber cómo un problema de balance puede estar atado a tus cambios en postura que están atados a los síntomas que sientes hoy, ¿ok? Eso que estamos viendo ahí es propiocepción, técnicamente cuerpo físico conectado con cerebro, visión, técnicamente tu ancla visual de orientación espacial, y por último el oído interno. Y nuevamente vuelve a ser un triángulo de 3 patas. Si uno o dos están trabajando mal, la orquesta no va a estar sonando bien. Y por último, cambios palpables, ¿verdad? Esto fue
un paciente que marcó mi vida. Llegó con síntomas de atención, problemas de atención, déficit de atención con hiperactividad, problemas académicos. Y entonces un día estoy revisando la libreta y veo este cambio en el lado izquierdo, septiembre 15, 2021, y en el lado derecho, noviembre 10, 2021. Y esta imagen habla más que cualquier otra cosa, porque esto lo que está diciendo es que su cerebro cambió, que su percepción de vida cambió, que su personalidad y cómo ella se integra en el mundo cambió para bien. Así que ella está súper bien. Eso fue en el 2021. Ya debe estar cerca a la universidad. Wow, me estoy poniendo viejo. Nos estamos poniendo viejos, ¿ok? Los tres aquí. Así que todo esto para decirles que la ciencia está y que existen profesionales como estos que están aquí, que están detrás de la ciencia como locos, ¿verdad? Where in the world is Carmen Sandiego? Pues ¿dónde están los doctors de Vitalis corriendo para arriba y para abajo con lo que es la ciencia, ¿verdad? Ya sabemos por medio de distintos estudios que si haces esto, probablemente este va a ser el objetivo, ¿verdad? Y un ejemplo básico, y pueden hacer ahora mismo el ejercicio, y podemos hacer el ejercicio to wrap this up, es ejercicios de respiración. Podemos palparnos el pulso. Ahora mismo los tres estamos aquí sentados, estamos frente a la cámara, estamos hablando de cosas bien chuching, como decimos por ahí en el campo. Así que debemos tener un pulsito que está somewhere en 80 y pico, por ahí, mid-range como tal. Ya se calmó, ahorita no estaba en esa. Ahorita no estaba en eso, ahorita estaba en 100 y pico. Con el aire y el pulso. Sí. Gracias a producción por bajar el aire a menos 15. Pero entonces, dentro de lo que dice la ciencia es que si haces respiraciones profundas, es decir, 4 segundos a 6 segundos hacia adentro, aguantamos un poquitito el aire y lo soltamos por la boca con los labios pegaditos para que salga lento. Y volvemos a repetir eso. Y aguantamos y soltamos. Todos aquí, si hacemos eso por el tiempo suficiente, vamos a tener la capacidad de regularnos. ¿Ok? Nuevamente, es un estímulo aferente, es una integración en el cerebro y es una respuesta en nuestro cuerpo. De esa misma manera, la quiropráctica neurológica y la neurología funcional pueden analizar qué es lo que está pasando, pueden ayudarte a integrarlo de mejor manera para que tu experiencia y tu calidad de vida sea mejor. Así que gracias a todos por decir que sí a Vitalis Podcast. Gracias a la doctora María Cordero por decir que sí al podcast. A la doctora Alanis Acevedo por decir que sí. A la producción de Lumen. Este es el comienzo de mucha cosa buena. Así que unas palabras del corillo para despedida. ¿Quién empieza? Gaya, la perrita que tenemos por ahí de Therapy Dog. Gaya, que siempre es la compañía. Yo pienso que si, mientras estás escuchando, si te identificas con alguna de los ejemplos que hemos dado, como me pasó cuando te escuché hablar, visitarnos, tomarte la oportunidad de comenzar a hacer neuroplasticidad positiva. O por lo menos que te ajuste, ¿verdad? Si nos queda muy lejos, visita un quiropráctico, ponlo como parte de tu rutina de día a día, empieza a tomar decisiones mucho más saludables, que en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, pues es importante crear mucha conciencia de eso. Y poco a poco vas a ver los cambios. Tener mucha paciencia porque no pasa de la noche a la mañana. No aprendimos a caminar y correr y hablar. Fue mucha repetición, mamá diciéndonos muchas veces, mamá, papá. Exacto. Hasta que eventualmente lo dijo. Maybe dijo arroz y habichuela antes, pero fue mucha repetición y tomó tiempo. Así que es mucha paciencia, pero empezar ya a tomar la acción y hacer el primer paso. Bello. Definitivamente lo que es neuroplasticidad, saber que como estás hoy no es como tienes que estar mañana y no es como tu futuro se tiene que ver, ¿verdad? Ese es el main takeaway. Esa me gusta. Así que repasando por aquí, glucosa, oxígeno, estimulación, aferentación, interpretación, ejecución, ¿ok?
y que el cerebro cambia para bien. Así que si haces cosas buenas pasan. Si haces cosas malas pasan. Principio de neuroplasticidad confirmado por todos lados. Así que desde hoy en adelante, trabajar en ser 1% mejor que ayer. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Vitalis Podcast.